Hola, hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Tú ya sabes quién soy tu speaker Alex Vallarta en este nuevo podcast que yo sé que les ha gustado mucho estar aquí. Así es que me da muchísimo gusto que también ustedes estén aquí y también espero que sigan tocando la campanita, espero que se sigan suscribiendo y por supuesto que también le envíen este podcast a quien crean ustedes que les pueda servir. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy, chicos, no se imaginan, tengo una enorme, pero gran Master Coach con PNL, entre otras cosas, porque también déjenme les digo que ella es modista de alta costura, no cualquier modista, chicos, chicas, es chef certificada, también es biodescodificadora y por supuesto, Master Coach con PNL. ¿Quieren conocerla? Pues bien, aquí está Lisbeth Flores. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Platícanos, ¿cómo estás? Hola, Master. Buenos días, buenas tardes en el momento en que vean este podcast. Muy bien, Master. Agradecida por estar con usted compartiendo en estos momentos. No, hombre, el agradecido soy yo por haberte atrevido a estar aquí conmigo, porque ya ves que a mí de pronto se me ocurre cada cosa en preguntarles, pero yo sé que estás muy preparada. Y vamos comenzando, Liz. Yo creo que hay muchas personas que desconocen a esa Lisbeth como persona. Quizás la conocen como coach, quizás la conocen como biodescodificadora, quizás por ahí también, no sé, haciendo una alta costura para alguien. Pero ¿quién es Lisbeth Flores en este momento? Lisbeth Flores en este momento es una mujer de 53 años que ha pasado por diferentes etapas en la vida y ahorita estoy no en la cima, sino en un proceso de crecimiento y evolución interior, personal. Siento que en los últimos 3 años he crecido como ser humano, he cambiado mi forma de ser, mi forma de inclusive puedo decir, mi forma de pensar se ha modificado, mi forma de actuar, la forma de comportarme con los demás, cómo tratar a los demás, porque era una persona muy, ¿cómo le puedo decir? No violenta, sino que quienes me conocen saben que platico, tengo muy pocos filtros y siempre he dicho, no digo mentiras, oculto verdades, pero hay veces que me salen subtítulos. Cuando algo no me gusta, me puedo quedar callada, pero mi cara lo demuestra. Y es algo que está en la genética, porque tengo 5 hijos, pero la mayor es así de que si algo no le gusta y le digo: "No, pues es que te salen bonitos", que dicen lo que sabe, pero es algo que viene en nosotros de sí, si algo no nos gusta, nos podemos quedar callados, pero se se nota en nuestras facciones, en nuestra forma de ser. Bien. Oye, Liz, platícame cómo era Lisbeth Flores de pequeña. Igual que Ah. hoy. Lisbeth Flores nació en el estado de Sinaloa. Crecí en un pueblo que se llama Juan José Ríos, mm, dividido en 3 partes, se puede decir. 2 tercios pertenecían al municipio de Guasave y el otro al municipio de Ahome. Entonces tuve una infancia muy bonita. Crecí en la casa de mis abuelos. Fui una niña muy amada, pero mi vida cambió cuando trascendió mi abuelo. Ahí fue un parteaguas en mi adolescencia, que ahí ahora entiendo que fueron heridas de adolescente que que me cambió la vida, pero fui muy a lo mejor hubo carencias, pero siento yo que me faltó más amor que económico, porque en lo económico mi mamá siempre estaba ahí con todo, pero a veces era muy poco afectiva. Yo me di cuenta que tal vez ella perdió a su mamá muy joven y por eso era que ella no era una mamá cariñosa con nosotros. Pero cuando nacieron mis hijos fue diferente. Pero tuve una niñez, fui a una escuela que
tengo la fortuna de decir que mi familia, ahí estudió mi mamá, mis tíos, estudié yo y mis hijos, quedaba cerca de la casa. Me gustaba que mi abuelo era de seguir las tradiciones Mayo Yoreme. Íbamos ahí a los judíos a la iglesia que me quedaba a media cuadra de la casa y ahí amanecía dormida en las bancas con mi abuelo. Todo lo que era la Semana Santa. Mi abuelo no era muy católico, sino que era de las tradiciones de la Mayo Yoreme. Entonces, y mi abuelo era Yori, así lo denominaban, porque él no pertenecía a la raza de ellos, pero lo aceptaban bien. Y mi abuela era de Chihuahua, era de descendencia tarahumara, y yo crecí con eso. Y de niña le puedo decir que tengo anécdotas muchísimas, porque en mi casa había un baúl enorme y yo lo miraba y explicaba, escudriñaba. En primer año, yo una vez me atreví, fui y le llevé a mi maestra Catalina, que marcó mi infancia, y me dice, ¿de dónde sacaste esto? Es que yo quiero leer. Y estaba en letra, en cursiva. Pues aprendí a leer letra cursiva porque yo quería saber qué había ahí. Y aprendí, pues leí en secreto las cartas, miraba fotografías, era muy traviesa y desde los 10 años me iba con una prima a las clases de cocina a la asegurada y aprendí a cocinar, a hacer pasteles. Y como tenía acceso a todo, gracias a Dios nunca me faltó nada. Entonces en la casa de que, ay, vamos a hacer algo. Sí, en la casa, conmigo. Y todos decían, no, ahí me dicen Lili, ahí con Lili, porque había todo. Y no estaba mamá para que dijera, no, o sea, yo vivía con mi abuelo, pasé mucho tiempo con mi abuelo, pero estaba rodeada de familia. Y mi mamá vivía en Culiacán y, y pues llegaba el viernes, sábado y domingo, ella arreglaba la casa, lavaba, surtía despensa, todo, pero ella el lunes se regresaba y así. Y pues que en ocasiones especiales ella pues, pasaba en temporadas acá y mi mamá ya tenía alma de nómada. Pasaba temporadas en un lado, en otro, y así fue parte de mi infancia. Algo que me marcó mucho fue que no me acompañó en la graduación de sexto año. Eso me dolió muchísimo. Y, y ahí fue donde empecé decía yo, ¿por qué? Y decía yo, no. Ya después lo fui aceptando. Entré a la secundaria, que no quería ir a esa secundaria porque mi sueño era ser secretaria. Pero mi tía que vivía a un lado dijo que no. ¿Cómo iba a ir yo a la ciudad todos los días, irme a las 5 de la mañana si era una chiquilla que apenas iba a cumplir 13 años y no? Entonces, porque ella quiso, ella me anotó en la secundaria y ¿qué cree? Antes presentaba un examen de admisión. Tuve el valor civil, dijo mi tío, de escribí mi nombre, pero no contesté ni una sola pregunta. Cuando fueron, no aparecía ni en los reprobados ni en ningún aula. Entonces fue mi tía muy enojada, ¿por qué no está la niña? Entonces le dice el maestro Pot, dice, pues, ¿cómo se llama su niña? No, pues Lisbeth Flores. Y antes, y le enseña. ¡Y! No me pegó, pero casi me llevó a rastras a la casa. Y mi prima, hija de ella, fue la que me llevó a la otra secundaria y me dijo, es que no puedes irte para los mochis, mira que tienes que estudiar aquí. Pues entré a la secundaria allí en Juan José Ríos, pero con el tiempo me salí de esa secundaria y me fui a vivir a Los Mochis con una de las hermanas de mi mamá. Ya para esto ya había trascendido mi abuelo y me fui. Terminé la secundaria en Los Mochis, en la colonia 12 de octubre. Allá viví con mi tía y pues regresaba. Me casé muy chica, a los 16 años. A los 17 años fui mamá y fue tremendo. Ya para entonces mi mamá ya estaba de regreso ahí en José Ríos, me apoyó con mis hijos y continué la escuela. Entonces dije yo, pues voy a ser modista. Estudié para modista, nació mi segundo hijo y me separé.
y terminé, se presentó la oportunidad de irme a estudiar a la Ciudad de México, me fui y entonces hice a un lado la costura para dedicarme a la cocina. Y después tenía mi pequeño taller en casa y también vendía comida los fines de semana. Y pues Mira, ya qué bien, separada, crecí a mis hijos así. excelente. Quiero decir o quiero creer, ya me desmentirás tú, Liz, que no fuiste una niña normal, entre comillas, como los niños que se dedicaban a jugar, que se dedicaban a estudiar, que más bien tú buscabas un progreso, ser una mujer adulta siendo una niña. ¿Por qué? Sí, porque imagínese, crecer con un señor de 80 y pues falleció a los 84 años. Y hay una anécdota que se la voy a comentar. Pues vivíamos solitos y a un ladito así que serían 10 metros de separación estaba la casa de mi tía. Y mi abuelo, pues todos los días, hija, ya es hora. Y un día me levanta y yo tenía mucho sueño y le digo, ay, tata, le dije, es muy temprano. Ándale, me dijo, luego no te alcanza. Y ahí ando yo, barrí el patio, el frente de la casa. Cuando estoy regando, yo casi dormida así, parada con la manguera, se levanta mi primo. ¿Qué estás haciendo? Pues ando regando, porque no voy a alcanzar, luego no alcanzo a limpiar. Y se mete. Y viene mi tía enojada y lo dice, y me agarra, va y me cierra la llave y me lleva de la mano y le dice, papá, ¿qué está haciendo? Eran las 3 de la mañana, máster. Y él se le hizo que había dormido mucho y tenía un radio que él tenía por un ladito de la cama y oía los laboratorios Mayo. No sé de dónde serían, pero los laboratorios Mayo eh, dijeron que eran las 5:30 de la mañana, pero allá eran las 3. Entonces él me levantó y mi tía, furiosa, le voy a decir a mi comadre porque esta criatura que no sé qué, no. Entonces, no, 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 no va a volver a pasar, dijo. Pues, pero me levantaba a las 5:30 de la mañana, le hacía su tacita, era una tacita pequeñita de café, porque eran 2 traguitos los que él se tomaba en la mañana, antes de que yo me fuera a la escuela. Entonces, imagínense, una niña de 10, 11 años con esa responsabilidad. Y en la tarde, pues, el desayuno se lo daba a mi tía, al mediodía hacía comida a mi tía, la otra, o venían a la casa y en la casa, pues, siempre había comida, pero la cena la hacía yo, a los 11 años, para los 2. Entonces, pues, fue algo que era un adulto chiquito. ¿Por qué llega Lisbeth con su abuelo a tan pequeña edad? ¿Qué, pues, qué sucedió? ¿Qué pasó? Eh, el primer abandono lo tuve cuando nací, porque a mi mamá la dejaron cuando yo nací porque fui mujer. Entonces, mi mamá, según sé, en lugar de volver a su casa de su matrimonio, regresó a la casa materna. Entonces ahí crecí yo, con ellos, con mis abuelos. Ok, Y muy mi bien. abuela falleció cuando yo tenía 5 años y mi mamá vivía ahí, pero pues hubo un momento en el que ella se volvió a casar cuando yo tenía 4 años. Tengo una hermana que soy 5 años mayor que ella y, y pues ella vivía entre Culiacán y Juan José Ríos. Ella iba y venía, pero, pero mi abuelo no me dejaba. Él no me dejaba que yo la siguiera. Porque mi mamá pasaba temporadas en Culiacán, temporadas en el rancho y temporadas en Juan José Ríos. Entonces, mi abuelo decía que no, que yo tenía que estar ahí. Mientras que él estuviera, y sí, así fue. Mientras que él estuvo, yo estuve ahí, allí con Ok, él, hasta que él se fue. bien. Oye, Liz, ¿qué te obliga de pronto a querer, pues, si no estudiar secundaria como pues cualquier persona normal que sería primaria, secundaria, preparatoria y X estudios? ¿Qué te obliga a saber primero, pues, costura?
¿Cuál era el objetivo? ¿Qué te llevó a ello? La costura es algo que mi abuela era costurera, pero ella hacía ropa para hombre nada más. Y, y de las mujeres de la familia, todas, no, de las grandes de mis tías, ninguna estudió, pero todas saben coser. Mi mamá sabía coser, todas mis tías. Y nosotros, todas las nietas, sabemos coser. Pero yo dije, yo me voy a otro nivel. Porque yo desde chiquita, yo pues había máquina, en la casa había la máquina que era de mi abuela, era de pedal. Y yo me sentaba y yo le daba. Y aprendí a bordar. Chiquilla aprendí a bordar y a tejer. Entonces me gustaba, al igual que la cocina. Pero la cocina es para mí como un desahogo. Yo cuando estoy estresada, así como ahorita que estaba nerviosa, dije yo, no, pues, me pongo a cocinar. Y me he dado cuenta que eso es algo que traigo que revisando mi árbol genealógico, me doy cuenta que en algún momento en mi tribu, en mi descendencia, hubo hambre y la necesidad de preparar comida. Y pues nosotros somos tres nada más aquí en la casa. Y hay veces que hago 4 o 5 comidas. Y yo misma digo, ay, ¿para qué? ¿Para qué cociné tanto si ya nosotros comemos casi nada? Pero es algo que ya viene y lo he descubierto en mi transgeneracional. Y la costura me encanta. Hacer vestidos de 15 años y no nada más es el vestido, hago el ramo, hago el tocado, me gusta bordarlos, hacer manteles, bordar las servilletas, o sea, es algo que me apasiona, pero hubo un momento en el que no me daba suficiente como para seguir creando mis hijos y sostener la casa. ¿Sí? ¿Qué objetivo te lleva a estudiar como chef? Porque también me dices que de pronto eres chef, que de pronto Sí, tuviste o te dio la idea, ese objetivo. ¿Por qué? vivía en Culiacán, mm, perdón, vivía en Culiacán y trabajaba en una tienda que es de la Casa Ley. Y un día, eh, en la casa de la abuela de mi papá, este, ahí vivíamos con ellos. O sea, eran 3 casas y nosotros ahí vivíamos. Yo ya estaba separada y tenía mi hijo chiquito. Y pues me fui a vivir con ellos ahí a Culiacán. Y pues iba y venía. Y llega la viejita, tenía como 100 años, yo creo, y leía el periódico, ¿no? Y un día me dice, mira, este anuncio, te dan trabajo del Canirac, y empezó a leérmelo. A ver, nana, le digo, ya. Entonces le digo, nana, este trabajo es para mí, yo me voy a ir a estudiar a México y voy a trabajar ahí. Así. Entonces, mi mamá se ríe y me dice, ya tú con tus locuras. Ya había dejado yo la costura, ya tenía meses que había dejado la costura por un lado y estaba trabajando. Entonces, mi tía me dice, ¿y te vas a animar a irte a México? Sí, mañana voy a ir a llenar la solicitud. Y llega el hermano más chico de mi papá, que yo no le decía tío, yo le hablaba de tú. Enrique, llévame aquí, porque él era nada más 4 años mayor que yo. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer aquí? No, pues voy a ir porque mira, este trabajo es mío. Ay, estás loca. Sí, loca, loca, pero me voy a ir a México. ¿Y qué cree, Master? Fui, llené solicitud, todo. A los 4 días me hablaron que me habían aprobado y que había aprobado el examen de cocina que me habían hecho primero para entrar a la academia y que me iba la siguiente semana a Ciudad de México con todos los gastos pagados a hacer el curso. Y nadie lo podía creer. De así, de una, de que yo me voy aquí porque yo de aquí voy a salir chef y sí, terminé el curso, hice la certificación y nos acomodaron a trabajar en el VIPS, ahí en Ciudad de México. Me tocó trabajar en Churubusco, me tocó trabajar en Aeropuerto y en Balbuena. Ya cuando abrieron VIPS Culiacán, me tocó inaugurar VIPS Culiacán en noviembre de 1993.
Mira qué Ujú. bien. ¿Y por qué? Porque sé que estás en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos, Liz? Además, esa es una historia que si a mí en esa época me hubiese dicho Estados Unidos, yo siempre decía, no tengo necesidad de irme a Estados Unidos, porque mi abuelo me dejó unas tierras y me dejó casa. Entonces yo siempre no, yo seguía a mi mamá, pero yo no tenía necesidad de trabajar, era para solventar gastos así, porque de las tierras yo tenía solvencia económica, gracias a Dios, para subsistir yo con mis hijos. Entonces, empezamos, mi hermana, teníamos unas amigas y mi hermana no quiso estudiar y empezó a trabajar en los empaques de legumbres. Y teníamos unas amigas que trabajaban ahí, pero ellas venían a trabajar la jaiba aquí a Estados Unidos. Y yo cada temporada que ellas iban, yo les decía, el próximo año me voy a ir, sí me voy a ir con ustedes, porque no, me invitaban, ¿ya? Y así, año tras año. No, este año sí. Pues resulta que en el 95, ah, cuando nació mi tercera hija, dice, va mi amiga y me dice, ¿cuándo te vas a ir? No, le digo, este año sí me voy. Ahora el 96. Pues no, pasó el tiempo. Cuando ya se vino la época de sacar pasaportes y me dice, Yoli, saca el pasaporte porque dentro de un mes los tenemos que entregar para las visas y los permisos y todo, y ya te anoté. Y yo, ¿estás loca? No, sí, yo te decía jugando. Y va mi hermana y le dice, yo me voy por ella. Y les da el pasaporte y yo, ¿y mi mamá? ¿Qué va a decir? Que diga lo que quiera, ya lo tengo. Pero el dinero, que no sé qué, entonces ya dijo ella, no, que te ayudamos, que mira, hay lugar para ti. Entonces le dije, no, dale mi lugar, ella se quiere ir, le digo, yo no. Entonces mi hermana se viene en el 96, entonces 97 y estuvo 3 años acá y empezó yendo y viniendo con las jaiberas. Después se quedó en el año 2000, en el 99 se enferma mamá y se regresa ella. Ella se viene, se vuelve a venir en el 2000 y ya a finales del 2001 ella dijo que iba a conseguir visas para que viniera mi papá y mis primos para acá. Entonces, yo les ayudaba, se hacían las reuniones. Y un día así de que siempre he sido así, máster, de que de hoy digo hago esto y lo hago. Y le digo, estamos platicando y ya me habla ella, me dice, por fin, ¿cuántos van a venir? No, pues son 22. Ah, ok. Y la lista, yo le hacía las listas, le ayudaba a mi mamá, porque mi mamá era la que coordinaba el grupo. Iba así, ¿no? Entonces me dice, ¿y vas a poder llevarlos hasta, por lo menos hasta Monterrey? Me dijo, a los que van a la entrevista. Ya ella había hablado ella tenía el enlace aquí con el patrón, con el contratista. Sí, oye, le digo, no hay chance que yo me vaya. Y me dice, ¿te quieres venir? Yo tenía 31 años. Pues si hay lugar, me voy, pero faltan 2 semanas y no tenía pasaporte. Y venía la Semana Santa. Entonces me fui, conseguí el pasaporte con una amiga de una comadre que trabajaba en relaciones públicas en Los Mochis y es muy bendecida siempre porque he tenido apoyo de muchas personas y me dio el pasaporte. Haga cuenta que el pasaporte salió calientito y llegó el coordinador allí a Culiacán, porque allí era el lugar donde se iban a entregar. Y la familia de mi papá, pues viven a una cuadra de Palacio de Gobierno, ahí en Culiacán. Entonces, cuando este señor Eduardo dijo, nos vemos, entonces le dijo a mi papá, no, pues vamos a la casa aquí con mi abuela, dijo, porque ahí podemos estar. Pero no para andar en una colonia. No, dijo, aquí tengo mi carro. Entonces, nada más era cruzar la calle y media cuadra abajo está la casa. No, pues ya. Y mi papá dice, hija, no sale tu pasaporte. Pues ahí estoy más te parada en la puerta para que no lo fueran a echar a la valija, porque como lo habían encargado de Los Mochis, entonces, y esta Lili me ayudó y habló, pues ya estaba envalijado, me hicieron otro pasaporte express ahí en el momento, y así fue como un 7 de abril del 2002 cambió mi vida,
porque fue un paso que al principio fue una ocurrencia, pero me vine para acá y después de haber tenido un matrimonio fallido y tener mis 3 hijos, me vine para acá y trabajé en el campo. Cuando se fueron todos, yo me quedé porque mi hermana estaba atravesando una condición de salud y me quedé a cuidarla. Pues resulta que yo ya había conocido a esta persona y me quedo. Y dice, no, pues vivimos juntos, pues decía yo, amaba mi libertad, pero es un gran hombre. Sí, pues vamos a calarle a ver qué pasa. Y, y aquí estoy, 23 años después, aquí sigo con 2 hijos maravillosos y los 3 de México, y aquí estoy. He Mira, qué ido bien. y vuelto a México, pero vuelvo al mismo lugar con la misma gente. Qué bueno. ¿Cuándo aparece la biodescodificación? ¿Y qué es la biodescodificación, Liz, por cierto? La biodescodificación aparece en mi vida en 2021. Me empiezo a interesar porque empiezo a ver videos y la biodescodificación es una forma, yo lo miro como una rama que ayuda a sanar, porque nos enfermamos a través de cómo recibimos las emociones. Hay quien difiere, pero la biodescodificación es algo que nos ayuda a conocernos, nos da partes muy importantes a cómo conocer y cómo aprender a tratar las emociones, porque las emociones son las que, como percibimos las emociones, es, es por lo que nos causa lo que llaman enfermedades. ¿Por qué? Porque las emociones, la ira se va al hígado, a la vesícula, y el desamor se va al páncreas, pérdida de territorio se va se somatiza en el estómago, en el corazón. No quiero ver algo, la vista. Da tinnitus, no quiero escuchar qué no quiero escuchar. Entonces todo se va y yo me intereso más porque hubo un episodio muy fuerte, eh, el secuestro de mi papá y, y fue algo que a mí lo viví, ahí fue el BioShock en soledad, no lo podía compartir con nadie, excepto aquí en la casa. Y gracias a Dios se pudo pagar el rescate y está con nosotros. Pero meses después yo empecé a que, me pegaban unos dolores. Yo andaba todo el día muy bien y en la noche, al acostarme, eran unos dolores horribles. Me levantaba, me acostaba, ¿no? Y pasaba sentada prácticamente. Fui al doctor y me dijeron que tenía diverticulitis. Y empecé a averiguar. Me querían operar, pero la cirugía salía como en $15,000 y como mi hija es maestra, me dijo, mamá, usted tiene ISSSTE, véngase. Entonces, mi hermano y mi esposo, entonces mi hija le dijo él que cómo me iba a ir, entonces mi hermano le dijo, yo doy los boletos y mi hija le dijo, usted nada más diga que ella se va y, y nosotros aquí nos encargamos de todo. Y así fue. Él dijo, pues estábamos gastando cerca de $700 cada 2 semanas de puro medicamento, aparte que eran unos dolores horribles. Cuando yo me voy a México, sigo investigando de la biodescodificación. Allí es donde aparece que ya empiezo a trabajar la biodescodificación, ya me intereso por las certificaciones y con la biodescodificación logré descodificarme, entendí todo lo que había pasado. El horario en el que a mí me daban los dolores de la diverticulitis era el horario en el que a mí me habían hablado para decirme que habían secuestrado a mi papá. Entonces, ¿cómo yo fui enlazando? Entonces ya me fui, me biodescodificaron, logré detener la cirugía,
Yo llegué a bajar a 62 kilos. Yo pasaba hecha bola así, en el medio de la cama, no comía porque eran unos dolores horribles. Mm, Entonces, logré parar eso, pero cuando estoy a punto de terminar la certificación es cuando aparece la PNL y me enganché en la PNL. Ahí me fui, terminé la certificación, pero ya me fui sobre la PNL. Porque entonces ya cuando estoy entre lo de la PNL, en el, me aparece, fíjese nomás, me aparece un dolor, me empiezo con un dolor en el pie izquierdo, en el dedo chiquito. Ese dedo yo me lo había golpeado en el 2000 trabajando en Guasave, en una congeladora, me había caído una tara de pescado y la uña se me botó, pero a raíz de ahí la uña me salía y en lugar de crecer hacia enfrente, engrosaba para arriba. Los doctores decían que era una uña aguilucha y, y me la sacaban, pero me volvía a salir igual. Entonces, esa semana había una exposición allí en el Palacio de Gobierno y fuimos. Mm, Cuando le digo a mi hija, ya no aguanto, vámonos. Me dice, mañana vamos con el podólogo. Ok, entonces me dice la podóloga, no, es que se puso Yelix, de seguro le pusieron la lámpara, que no sé qué. Le voy a tener que retirar la uña. Sí, dije, no hay problema. Ya me anestesió todo. Y empieza a quererlo y me dice, no, hasta aquí llego. Digo, ¿por qué? Porque eso que usted tiene, me dice, es un quiste y yo lo miro muy mal. La voy a mandar con el podiatra. Yo nunca había escuchado de podiatras, la verdad. Y le dije yo, ¿cómo? Sí, entonces inmediatamente ella de ahí habló todo, me consiguió cita, me mandaron a hacer unas radiografías. Otro día ya estaba yo ahí y me cortan, en ese mismo día, me cortan lo que es la punta del dedo pequeño. Cuando estoy yo allí, en la camilla, mm, llega mi hija y me dice, pero ¿cómo que no? Yo ya había firmado todo antes de que ella llegara. Y me dice, ¿pero qué pasó? En ese momento me cayó Máster así, mire, yo les digo, se acomodó el tetri. Eh, Entendí que yo estaba repitiendo la vida de mi abuela. Acababa de ver un curso de gestal con la maestra Ana Luz y me cayó de que yo estaba repitiendo la misma vida de mi abuela. A mi abuela le habían cortado la mitad del pie, le había quedado el puro taloncito. Y, y a mí me estaban cortando simbólicamente el dedo meñique del pie izquierdo y a mi abuela le habían cortado. Entonces yo ahí dije yo no. Empecé a buscar, siempre fui muy de meterme en las raíces, de todo, como crecí en la casa de mi abuelo, le digo que había un baúl, yo me sé la fecha de bautizo, de nacimiento de todos mis tíos. Y en una ocasión alguien estaba hablando de que los años y que un papel y que no encontraban un acta de nacimiento. Entonces yo volteo, pero pues tendría yo como unos 14, 15 años. Y volteo y le digo, tío, usted nació en 1952, un 27 de febrero. Y todos voltearon y me vieron. ¿Y tú? Pues es que ahí tengo todos los papeles. No, o sea, yo heredé la casa de mi abuelo, pero heredé todo, todo era mío. Entonces, ahí estaba ese baúl lleno de papeles, de fotografías. Era un baúl grande, como de 1,20 m y como de 80, 90 centímetros de hondo, con tres capas. Y había muchas cosas ahí. Entonces, mi tía brinca y me dice, a ver, que no sé qué. Y me obliga a que le entregue a cada quien su fe de bautizo, su acta de nacimiento y fotografías de sus hijos. Perdón. Entonces, yo tengo aquí la información del nacimiento de mis tíos, de la mayoría de mis primos. Yo me sé las fechas de todos. Entonces yo digo, ya tal vez, ahora yo entiendo, yo ya estaba en el camino de que iba a ser parte de sacar esas raíces. Y cuando a mí ya me cayó el 20, fue cuando me pasó eso del pie.
yo estaba repitiendo lo mismo porque mi abuela dejaba a mi abuelo con sus 5 hijos menores y su hija mayor, que era maestra, se la llevaba a curarla y los dejaba 3, 4 meses. Y yo estaba haciendo lo mismo. Yo dejaba a mis hijos aquí con su papá y yo me iba a que mi hija maestra me curara allá en Sinaloa. Fíjese cómo son las cosas, cómo va uno repitiendo patrones sin darse cuenta. Muy bien, Liz. Oye, Liz, hay muchas preguntas. Sin embargo, pues vamos a enfocarnos en las más importantes. Dices que durante la biodescodificación aparece la PNL. ¿Qué es la PNL en este momento para ti? La PNL en estos momentos para mí ha sido un gran despertar, ha sido el cambio que tal vez necesitaba mi vida, porque a raíz de la PNL mi vida ha cambiado. No le puedo decir que en un 100%, ha cambiado en un 300%. Mi forma de ver la vida, mi forma de comunicarme, como le digo ahorita, hasta mi forma de expresarse ha cambiado, mi forma de reaccionar. ¿Por qué? Porque con la biodescodificación aprendí muchas cosas, pero con la PNL me fui a mi ser interior, aprendí a verme desde adentro. Entonces, la programación neurolingüística es algo que transforma la vida, que le hace a uno no buscar no los porqués, sino los para qué. ¿Para qué ocurre esto? ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que buscar? ¿Por qué? ¿Por qué? Le puedo decir que con la biodescodificación logré parar la cirugía de la diverticulitis, pero con la PNL logré detener una cirugía de vesícula que ya estaba, me faltaba un mes cuando yo empecé a hacer técnicas así ya de conciencia y logré que no me hicieran la cirugía. Y aquí tengo todavía mi vesícula, pero no nada más eso. Descubrí que todo eso que yo estaba cargando no era mío. Todo ese, tenía un dolor que lo tenía cargando cerca de 30 años en la boca del estómago y se me clavaba la espalda. Y cuando aprendí a soltar, sané. Con tantas cosas y gracias a Dios a los talleres que he hecho de PNL, con PNL Transforma, aprendí y sigo en el proceso del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada cosa que dice uno, ya, no, yo ya hice tantas técnicas para sanar con mamá, yo ya sané con papá, el niño herido, el adolescente interior, pero siempre queda algo. Y guiado de los máster, puedo decir, y estoy muy agradecida. Y sí, pues tal vez es comercial, ¿no? Eh, este, he cambiado, he sanado, veo a mis hijos de otra manera y con la PNL y los talleres de reconversión cuántica, todo lo que se ha ido unificando, no es nada más la PNL, sino es un compendio que se ha unificado y gracias al aprendizaje que llevo de su mano, y yo bendigo ese pacto que hicimos para encontrarnos, porque a mí me ha sanado y sé que así como me ha ayudado a mí, ha ayudado a muchas personas. Y yo de verdad, Máster, le agradezco de corazón porque la PNL llegó. El doctor Edmundo me vendió el curso, pero quien me enseñó y me ha ayudado y me ha llevado de la mano es el Máster Alejandro Vallarta. Muy bien, ya me lo presentarán porque a mí me interesa mucho aprender todo eso. Oye, Liz, por ahí también sé, y miren chicos, nada más que muchos de ustedes no lo saben, pero Liz también se está estrenando como conferencista
Y hace un poco tiempo tuve la oportunidad de estar con ella en una de sus conferencias y no se imaginan la capacidad y la calidad de persona que es cuando se convierte en ese ser de conferencista. ¿Qué te hace llegar ahí, Liz? ¿Qué sientes el estar frente a varias o muchas personas y poder expresarte de esa manera? El transmitir el conocimiento que yo tengo, el poder decirles, yo lo logré, tú también puedes. Porque para, para nadie tenemos que ver eso de que no voy a competir, no voy a tratar de ser como tal conferencista, no. Yo siempre les digo, o sea, somos aviones y los aviones no tienen reversa, vamos de frente y ese ha sido mi impulso siempre. Y el estar frente a las personas, conecto y hay veces que digo, no, pues me voy a enfocar en esto, voy a hablar esto, pero ese amigo, ese Pepe Grillo que tenemos, el hámster, le digo yo, me empieza a sacar por otro lado y me voy y empiezo a hablar. Siempre he sido muy buena conversadora y yo creo que nunca me callaron porque ese trauma no lo tengo. Nunca me callaron de niña. Eh, y he sabido expresarme porque una de las grandes personas que intervino mucho en mi educación fue un tío, mi tío Agustín, que él decía que podías tener muchos títulos, pero si no sabías, no aprendías a leer y y a centrarte en lo que leías, no podías mantener una conversación con nadie. Porque así tuvieras un título de abogado, de ingeniero, de arquitecto, de médico, tenías que aprender a hablar y a sobrellevar una conversación desde la persona con la que barre hasta con un presidente municipal, con un maestro de una escuela, porque a todo mundo no te vas a rebajar al nivel, sino vas a trabajar y les vas a hablar en la forma en la que ellos se desempeñan. Entonces yo digo, a mí me enseñó mucho, él tenía muchos libros y a mí me encantaba leer y escuchar, con él aprendí a escuchar a Pavarotti, aprendí a escuchar música clásica, ópera, era un gran hombre que siempre va a estar en mi corazón y, y aprendí muchas cosas con él. Entonces, esa forma de comunicar eh, ha sido algo que ha estado dando. Entonces, aparte, el gran guía, que no le gusta que le digan guía, a mi guía, que es quien me ha enseñado, no le gusta que le digamos mentor, no sé por qué, pero yo le digo, le debo mucho porque me ha inspirado a ayudar, me ha demostrado que es un gran ser humano, porque me ha tocado ver lo que le han hecho cosas que no cualquiera aguanta y las aguanta. Entonces digo yo, esa paciencia que tiene, ese gran ser humano que tengo de ejemplo, ha habido muchas personas que han marcado mi vida, pero el máster Alejandro Vallarta ha sido una guía que ha dejado y está poniendo sembró una semilla en mí que está germinando despacito y me da esa oportunidad que ojalá lo entreviste un día, ¿eh? Porque de verdad es un gran ser humano y me ha ayudado mucho a desenvolverme, porque me hace, cuando me equivoco también me dice, podías haber hecho esto, podías haber hecho esto, pero siempre me enfoco en guiarme en los aprendizajes que me ha estado dando. De verdad, muchas gracias. Qué bien, qué bueno. Habría que entrevistarlo en alguna ocasión. Primero espero encontrarlo y luego que acepte la invitación. Ya estará de Sí. todos ustedes que de pronto le digan, ve ahí, mira, les vas a ayudar un poquito. Pero bien, Liz, a ver, Liz, con toda esa niñez, todo este proceso que tienes de vida, la pregunta obligada, si tuvieras una varita mágica, perdón,
y quisieras cambiar algo de todo lo que ha sido tu vida, ¿qué cambiarías? De todo lo que he pasado en la vida, lo único que yo cambiaría, eh, pero es que si yo cambio algo de mi vida, se modifica todo. Entonces, yo como le dije a mi madre cuando la despedí, que ahora sé que la voy a volver a encontrar, es que si había otra vida, yo quería que volviera a ser mi madre, a pesar de todo lo que pasé, de todo lo que vivimos, porque si yo pidiera cambiar algo, con algo que yo cambiara, podía desaparecer alguno de mis hijos, podía desaparecer alguna persona que fue muy importante, porque todo lo que pasa es para algo. Esa niñez que yo tuve fue fue feliz porque la viví a mi manera. Fui libre, pero no libertina. Fíjese nada más, ahorita una criatura que usted la deja con dinero, a los 10 11 años, la deja con dinero y con libertad, no, agarra drogas, agarra esto, agarra el otro, y gracias a Dios yo no, porque mi abuelo me hablaba con muchas metáforas, siempre me estaba diciendo, él me enseñó mucho de lo bueno y de lo malo de la vida, y él me decía que uno era dueño de lo que callaba, pero esclavo de lo que hablaba. Entonces me decía que tuviera mucho cuidado de lo que yo hablaba, sobre todo cuando iba a hablar de alguien, porque eso me podía ocasionar problemas, no ahorita, más adelante, decía. Entonces, yo ahorita no cambiaría nada, porque todo está diseñado para cómo se viven, porque si yo cambio algo de mi vida, si yo dijera que hubiese terminado la carrera como todos querían, que hubiese sido en lugar de costurera y de chef, que hubiese terminado la carrera como yo quería de secretaria. Entonces no hubiera tenido a mi primera hija a los 17 años. Ya desde ahí se modifica eso. Entonces, si yo dijera que mi abuelo me hubiese durado 3 años más, igual no estuviera mi hija. Entonces, cada pensamiento modifica algo, pero todo tiene que ser, el bendito pero, todo va unido a algo. Estamos entrelazados. Y ese entrelazamiento que tenemos, ahora entiendo que el tiempo es lineal. Si yo modifico, sano algo hoy, se sana hacia atrás y se sana hacia el futuro. Cambiar las cosas no es, el hecho de cambiar situaciones no va a modificar nada, porque entonces no tendría los aprendizajes que tengo, no llegaría hasta el lugar en el que estoy ahorita. Sí, podría haber quitado, puedo decir, quito un sufrimiento, quito algo que me causó dolor, pero para eso tengo la PNL. Hago un switch, una edición y lo modifico, sin necesidad de transformar o de tratar de borrar a alguien, porque las personas, algunas nos vienen a dejar grandes aprendizajes con ayuda, con apoyo, otras nos vienen a dar unas grandes lecciones de lo que no debemos y en quien no debemos confiar. Yo les digo a mis coaches y amigos cercanos, les digo, la vida es un tren y los pasajeros suben y bajan. Hay personas que piensas que van a estar contigo toda la vida y en algún momento te traicionan, se van o cambian de parecer. Entonces, las estaciones van pasando y van bajando. Llegan personas a tu vida que en muy poco tiempo se hacen familia y hay familia que se hace desconocida. Hablando de la Es mi familia, percepción. bien, Liz, hablando de la familia.
¿Qué piensa tu familia o qué creencia tienes tú que tiene tu familia de esto que tú haces en este momento? Mi hija mayor me apoya al 100% y mi hijo menor. El segundo apenas se está enterando y dice que qué bueno que estoy cambiando, que veo la vida de forma diferente. La tercera me dice que, hay días que me dice, ay, mamá, estás loca. Pero igual me apoyan. Y la cuarta ha dado interés en algunas cosas, pero me dice, ella me compró un curso de semeveriano con la maestra Ana Luz, pero dice que para ella no. Ese no. Y luego está casada con un americano, pues tienen otra forma de ver la vida. Y mi hijo menor, pues prácticamente fue mi conejillo de indias, porque él era el que yo, y ayúdame, y me vas a hacer esto, y me vas a tentar, y me vamos a... Entonces, él aprendió junto conmigo de las técnicas, y mi hija mayor también. Entonces, ellos dos están muy conectados a todo lo que yo hago, y me apoyan, y por decir, mis primas más cercanas están muy interesadas. Mi familia es muy compleja. Al momento le puedo decir que a enero de 1985 éramos 127 primos hermanos. Imagínense nada más. Entonces, vengo de una familia muy grande y sí, ahí le digo que somos como la ONU, hay de todo. Mi abuelo era viudo con 8 hijos. Mi abuela era viuda con 3. Se casaron y tuvieron 6. Entonces, imagínense nomás la familia. Y soy la hija mayor de la menor de toda esa tribu. Y soy el parteaguas. Tengo unas primas con las que me llevo más y comparto y empezamos a hablar de estos temas hace muchos años, porque hay cosas que no se saben de la familia. Y yo, es que hay que ir y hay que investigar y mira, y con 2 de ellas sí no me abría yo a decirles que buscáramos información. Las demás, aparte de las diferencias de edades, mi mamá tenía sobrinos mayores que ella, imagínense conmigo, pues tengo hijos de mis primos que son más grandes que yo, entonces ahí diferimos en edad. Tengo que vendrían siendo mis sobrinos que son de mi edad. Entonces, eso es algo pero mi familia, hay muchos que lo aceptan, hay otros que no, porque en mi familia hay testigos de Jehová, hay católicos, hay apostólicos, hay cristianos, hay ateos, hay de todo. Entonces, sí, algunos dicen, no, están loca. Y otros dicen, no, ya te miré, ya te vi, me mandan mensajes. ¿Qué es eso que estás haciendo en el Face? Y le digo, no, pues vamos a sanar. ¿Quieres entrar al taller? No, 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 síguele con tus locuras. Digo, sí, mis locuras, pero van a sanar la familia, le digo. La descendencia, que es lo principal. ¿Qué sigue para Liz? Ya quedó aquí, digo, está de más decirlo. Alguna vez te he escuchado decir que el cielo es el límite y como no hay cielo, pues no hay límite. Pero ¿qué sigue para Liz en este momento? En este momento me estoy abriendo a todos los aprendizajes porque no está por demás. Aparte de que ya aprendí a abrir registros akáshicos, ya aprendí hipnosis, estoy esperando la siguiente fase de hipnosis dentro de unos 4 meses, estoy con lo cuántico, pero fíjese, Máster, que si se da cuenta, yo desde chica manifestaba sin saber qué era lo que estaba haciendo. Cuando yo aprendí a manifestar el año pasado en un curso que tuvimos de maestro cuántico, yo hice una manifestación y a los 3 días se cumplió. Que la Master Chio me apoyó y ella y yo hicimos la sesión y a los 3 días ya se había cumplido. Entonces yo aprendí en el 2012, yo hice un diario
que no nos dijeron que la persona que nos dio ese taller no nos dijo que era un diario de manifestación, sino nos dijo, ¿cómo te miras de aquí a 6 meses, a 1 año, a 5 años, a 10 años? Y lo hice. Y resulta que cuando volví yo a México en el 2019, en un cajón hallé ese, porque lo engargolamos, y me di cuenta de que de todo lo que estaba escrito ahí, solo me hacía falta que se cumpliera la meta de los 10 años. Y dije yo, ¿se va a cumplir? Sí, se cumplió, pero no fue a los 10 años. A los 10 años logré volver a tener comunicación, pero fue hasta los 11 años cuando yo logré volver a darle un abrazo a mi hermano, que era mi meta a los 10 años, encontrar a mi hermano que tenía años que no sabía de él y darle un abrazo. Fue lo único que puse a los 10 años y volví a saber de él a los 10 años justamente, pero fue hasta 2023 cuando ya fui, lo vi y le pude dar su abrazo. Entonces ahora digo yo, es que ese cuaderno era mi libro de manifestaciones y no sabía. Pero para esto yo ya tengo años que hago manifestaciones con las lunas, me gustan mucho los rituales, eh, porque todo va entrelazado. Nos enseñaron que había un Dios que castigaba y Dios no castiga, porque ningún padre quiere que su hijo esté mal o ver a su hijo sufrir. Y no me estoy refiriendo a ninguna religión, hablo en lo personal, porque no necesito un intermediario para tener una comunicación con mi ser superior si vive dentro de mí. Entonces no tengo yo que ir y decirle a alguien lo que yo necesito, si yo puedo cerrar los ojos y hablar directamente y agradecerle, porque si ya lo pensé es porque ya lo tengo, porque ya me lo dio. Nada más tengo que buscar la forma en que llegue. ¿Cómo va a llegar? No sé. Los medios los va a poner, pero me va a llegar. Y me ha estado llegando. Y vivo en abundancia financiera, en abundancia en salud y rodeada dice, dice una amiga, ya no nos visitas. No, le digo, es que ahora tengo mi familia y mis amigos virtuales, le digo, y vivo feliz con ellos. Porque con la PNL cambiamos y sentimos que ya no enfocamos, ya no podemos estar con los demás. Pues sí, yo tengo muchísimo tiempo que no veo televisión, no veo noticias. Y máster, mi primer televisión la tuve a los 3 años, mía, que mi abuelo me la compró a mí. En la casa podía faltar todo menos la tele. Toda la vida tuve televisión. Cuando llegué aquí, mi televisión, mis hijos tenían su televisión, pero mi televisión nadie me la cambiaba. Y ahora pues pongo Gaia, pongo Spotify, pongo lo que yo quiero, pero aquí está mi control, porque nadie me mueve desde los 3 años. Imagínense, una niña, 50 años con televisión propia. Entonces, ahora digo, y me dicen, no, que ya viste esta noticia. No veo noticias. Oye, pero si vives en la computadora y en la tablet, sí, pero estoy en otras cosas. ¿Para qué me voy a llenar de información que hay veces que es falsa? O me voy a estar martirizando por cosas que la gente las llama. Porque no, lo que crees, lo creas. Entonces yo digo, no, gracias, no veo, prefiero no. Qué bien. Liz, qué gran experiencia el poder platicar todo esto que de pronto quizás desconocíamos, porque podemos conocer a la máster Lisbeth Flores, la podemos ver aquí, la podemos ver allá, pero haber entrado un poquito en su vida, por haberme permitido haber entrado un poquito en su vida, yo creo que a todos los que estamos viendo, a todos los que vamos a escuchar este podcast, nos ha sensibilizado un poco. Todos tenemos algo por ahí escondidito que de pronto necesitamos que los demás lo conozcan y tú nos has dado una gran experiencia. Qué gran experiencia de vida esta que tú tienes, Liz. Pero ¿en dónde pudiéramos encontrarte si de pronto alguien quisiera, pues no sé, hacerte alguna consulta, hacer alguna cita contigo para que trabajes con biodescodificación o que incluso puedas darle alguna sesión, perdón,
programación neurolingüística, quizás que le hagas un vestido o también, no sé, de pronto algún buffet. ¿Dónde podemos encontrar a Liz Flores? Por favor, dime. En Facebook aparezco como Lisbeth Flores, en TikTok como Coach Lisbeth Flores, en Instagram como Coach Lisbeth Flores. Ok, ¿algún número de teléfono, algún correo electrónico? Mi correo electrónico es lisbethfduarte@gmail.com y mi número de teléfono es 910-320-9534. Excelente. ¿Algo más que tengas que decir, Liz, que por ahí haya quedado en el tintero? Unas últimas palabras para todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Qué pudiera ser? Pues solo agradecerle a usted en primer lugar por esta oportunidad de que conozcan un poquito más, porque un día dijo alguien, es que Liz, ¿cómo tiene cosas? Y yo le dije, yo no quisiera que tú estuvieras 20 metros en mis zapatos, porque no sabes todo lo que hay dentro de Lisbeth. Y sí, hay muchas cosas. Otra amiga dijo un día, puedes escribir hasta un libro, una novela. Lo he pensado, pero darle las gracias y decirles a todas las personas que lo apoyan y que lo ven, que lo siguen, que se dan la oportunidad, que se den esa gran oportunidad de tomar una sesión, un taller de PNL, escuchar sobre PNL, porque la PNL nos transforma y nos cambia la vida. Y esos talleres, hay veces que dicen, ay, es que está muy caro. Si no inviertes en ti, ¿en qué vas a invertir? La mejor inversión que se puede hacer es lo que entra en nuestro ser, porque puedo comprarme un vestido carísimo o me puedo ir a comer a un gran restaurante y me voy a gastar 50, $60. Mejor los invierto en un taller que me va a dejar algo, una sesión que me va a dejar aprendizaje, que me va a ayudar a sanar, que me va a ayudar a irle dando esos pequeños cambios a mi vida, porque hay que ir con pequeños pasos para que se den grandes transformaciones. Al igual que una mariposa, primero es un gusanito, se va, llega la crisalia, perdón, y de ahí sale la mariposa. Entonces, es una evolución. Hay compañeras que dicen que somos como cebollas y hay que quitarle las capas. Y sí, quitamos una capa y hay veces, pero somos, no nos gusta sufrir. Y yo les digo que el CPU que tenemos en el cerebro nos esconde la información, la archiva, todo lo que es sufrimiento, lo mete hasta abajo. Y dicen, ah, no, yo no me acuerdo. No, yo tengo memoria selectiva, no. ¿Quieres descubrir qué es lo que tienes escondido? Date la oportunidad de tener una sesión de PNL y te vas a dar cuenta que tu memoria no es selectiva. Esconde tu sufrimiento, esconde ese dolor que puedes estar cargando y que tal vez no es tuyo. Date esa oportunidad de ayudarte y ayudar a tu familia a tener una mejor vida, una mejor relación de pareja y, ¿por qué no?, con tus padres, con tus hijos, con tus vecinos, porque PNL transforma. Y te lo digo de corazón a corazón. Bien, gracias, Liz. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes que permiten estar aquí, que se dan ese tiempecito. Muchísimas gracias por hacer este podcast algo indispensable para la vida, porque todo lo que hemos escuchado de pronto hoy con Lisbeth, sé que a más de uno, a más de una, le va a ayudar simplemente para ser cada vez mejor. Y pues bien, chicos, chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Tú sabes, yo soy tu speaker Alex Vallarta. Me dio muchísimo gusto de haber estado aquí con esta grandiosa persona. Recuerda, inscríbete, dale click a la campanita y te aseguro que todo lo que viene sigue siendo, si no igual de mejor, súper mejor. Muchísimas gracias, Lisbeth, y nos vemos. Bye.